Hablaremos ahora de un tema muy importante, ¿no es verdad? Por supuesto que Sí, sí. chicos. ¿Qué tema será? Bueno, no sé. Para mí, ¿qué es? ¿El misterio de las tormentas? Frío, frío. ¿Será la tormenta de los misterios? Tibio, tibio. Otra vez nos copiamos mal, Barton. Maldición. A ver, Hablaremos ¿será de la China. algún Y cuento contaremos chino? Ahí está. algunas características de los dioses chinos que manejaban los fenómenos meteorológicos. No es como aquí, o no era como aquí, donde está el servicio meteorológico, no. Allá eran dioses. Muy bien. Esto explica Dioses todo. que ahora vamos a describir. Dueños del rayo, del trueno, de los vientos. Mucha gente creía que cuando tronaba era obra de alguna divinidad enojada. Bueno, ¿qué otra cosa Pero puede más uno bien, pensar? ¿Que no es así? Bien. El lugar en que se ubicaban las divinidades tenía la misma estructura en la China que el imperio chino. O sea, había tantos ministerios como entre los hombres. Se creía que había una burocracia celestial. Y me parece bien. Y está bien, Una claro. cosa tan compleja como el universo debe estar organizada Sí, burocráticamente. Lo que debe ser la ANSES celestial. O sea que cada divinidad tenía una oficina o un ministerio muy parecido a los que se forjan aquí en la Tierra. Pero sin que renunciaran, eso está claro. Eso sí. Son dioses. Existía, por ejemplo, el Ministerio de las Tormentas. Lo conozco. Estaba compuesto por un gran número de funcionarios, algunos dicen que 25. Los principales funcionarios de aquel Ministerio de las Tormentas eran Lei Su, presidente del ministerio, Lei Kung, que era el duque del trueno, Sí. Feng Bo, dueño del viento, y Liu Yi, el señor de las lluvias. Cada uno de estos funcionarios principales tenía a su cargo un séquito de criados, amanuenses y alquilones. El presidente Lei Su tenía 3 ojos. Qué conveniente. Montaba un unicornio negro y era defensor pleno de las leyes que gobernaban la distribución de las nubes y las lluvias. Sus apariciones no eran muy frecuentes. Él estaba encargado de la administración y en general hacía trabajar a otras personas. El que se encargaba de manejar el trueno era Lei Kung. Era representado por un demonio feo y negro, con alas de murciélago, garras, cabeza de mono y pico de águila. Creo que lo conozco también. Lei Kung sujetaba en una mano un cincel de acero y en la otra un martillo con el que golpeaba los numerosos tambores que llevaba atados a la cintura, a falta de otra mano. Si se hubiera tratado de la diosa, o de alguna de las diosas de la India, como por ejemplo Kali o Parvati, hubiera tenido manos suficientes como para sostener una orquesta entera. Sinfónica, claramente. El rayo lo manejaba Lei Kung como una lanza arrojadiza. Cuentan que Lei Kung era un poco torpe, eso sí, y a veces se equivocaba. En una oportunidad parece que a una pobre anciana que vivía en Jiangxi, un rayo le partió un brazo. Inmediatamente se escuchó una voz desde el cielo que decía: disculpe, he cometido un error. Esos son dioses. Sí, señor. No sé qué me asustó más, dijo la vieja, ¿no? Un poco más tarde cayó del cielo una botella y volvió a escucharse la voz: aplique su contenido en la región afectada y se curará. La anciana siguió las instrucciones y el brazo se le compuso. Pero los aldeanos, o mejor todavía, los aldeanos, Sí. considerando que el contenido de la botella era una medicina divina, quisieron afanársela y esconderla para uso futuro. Muy bien. Pero cuando fueron a levantar la botella del piso, no pudieron moverla ni entre 4. Y un rato más tarde, la botella divina se elevó sola y desapareció en las regiones celestiales. Si no fuera porque antes escuché las voces provenientes del cielo y vi cómo a la vieja se le componía el brazo, no creería en este último asunto. Pero ahora sí, ya estoy preparado. Sí, sí. Un milagro debe ser también la preparación de otros. Exactamente. O bien la preparación de varias botellas no milagrosas. En esta oportunidad, o en otra, mejor dicho en otra, Lei Kung, este duque del trueno, hizo una aparición en la tierra
y se quedó, como era un poco torpe, enredado en las ramas de un árbol por accidente. Un muchacho llamado Ye Chien Chiao lo encontró así atrapado y la divinidad volvió a hablar. Soy Lei Kung. Si me liberas, te recompensaré enormemente. El muchacho cortó ramas, ensanchó hendiduras y liberó al dios. Al día siguiente recibió un libro mágico. Cuando consultara esta obra, podría provocar el trueno y la lluvia, pero también curar enfermedades y aliviar penas. Fantástico. En verdad, habían colaborado otras divinidades, la de la lluvia, por ejemplo, y la de la pena. Sí. ¿Cómo? ¿Había divinidades de la pena? Sí. Qué bien. Sí. Cuentan que un día el muchacho se emborrachó y se durmió en un templo. Un magistrado quiso detenerlo. Entonces el muchacho diseñó una lluvia particular sobre aquel magistrado. Llovía solo sobre él. La lluvia estaba acompañada de truenos y relámpagos. Entonces aquel juez, muerto de miedo y mojado hasta la pera, dio por terminada su investigación sin castigar al acusado. Bien. Algunos de nosotros también llevamos una nube que nos acompaña a todas partes, una nube de tristeza, una lluvia personal que nos sigue allí donde fuéremos. Quien manejaba los vientos era Feng Bo. Era un anciano que en las alturas tenía aspecto de mandarín, un hombre de refinada cultura. Sí, sí. Usaba 2 abanicos para crear vientos ligeros. Lo conozco también. Pero los vientos fuertes, no. Los sacaba de adentro de un saco de cuero. Mira vos el mandarín cómo se puso de golpe. Los tenía del mismo modo que Eolo, ¿no? en Sí. odres. Sí. Aunque nunca hubo contacto entre la civilización griega y la china. Bueno, para que a uno se le ocurra que el viento lo puede tener en un odre, Tampoco hace falta tampoco es nada, necesario claro. un intercambio de 300 años de mercancías de ida y vuelta. Algunos dicen que en verdad Feng Bo se había retirado ya hacía algunos siglos. Qué interesante, un dios retirado. Sí. Y fue sustituido por Feng Yobo, una dama que anda entonces por el cielo sobre el lomo de un tigre y según la velocidad de su desplazamiento es que se producen vientos menos o más fuertes. Últimas consideraciones. Liu Yi era el señor de la lluvia. Su trabajo no era muy poético. Sentado en una nube, echaba agua sobre la tierra con una jarra. Ajá. Sin embargo, Liu Yi tenía una especie de melancolía porque a él, que era la instancia emisora y dadora de las lluvias, la lluvia no lo había mojado nunca. Claro, es lógico. Y como era de aquellas divinidades tiernas, ¿no?, que gustan caminar bajo la lluvia, se lamentaba. ¿Vio esas personas tiernas que dicen, ay, me encanta caminar bajo la lluvia? Las he visto y padecido. Así era el dios Liu Yi. La forma griega de la lluvia era todavía menos poética, pero ya la hemos contado muchas veces, ¿no? Sí. Trataba de Zeus, que vertía sus aguas menores sobre la tierra. Aurano, sí. También se ha dicho que había un pájaro, el pájaro Yang Yang, que tenía una sola pata y que provocaba las lluvias, y lo hacía bebiendo agua y lanzándola desde las alturas. Pero hay un dato más sobre este pájaro. Podía beber los mares hasta secarlos y luego lanzar esas aguas a la tierra. Lo cual explica el gusto del mar en algunos casos, ¿no? Sí, es así. Esto es todo lo que tengo que decir acerca de estos ministerios que hemos examinado hoy, que no son todos, pero son, sí, el de la lluvia, el del trueno y el del viento. Ministerios muy importantes. Faltaría el de la neblina, el de la sellisca. El de la nieve y el del granizo. Sí, tantos sí, otros, ¿no? faltaría muchísimo. Son subsecretarías. Son claro. subsecretarías, Sí. sí, es verdad. ¿A quién quiere dedicar esta charla tan meteorológica que hemos tenido? Estaba hoy? pensando, Alejandro, que si bien es cierto que uno ha hecho siempre una especie de agradecimiento respecto de las ventajas que nos permite el progreso, cierto es que a la hora de pensar en el clima, aquello tan difícil de manejar, salvo algún argentino que supo inventar la máquina de la lluvia en su momento. Baigorri Velar. Exactamente, y descubrimos después que esto no funcionaba, ¿no? Al margen de las bromas que él le hizo a sus competidores. Digo, creo que es interesante esta idea de dotar a esa especie
serie de fenómenos que no son controlables y cuando se controlan se produce algo malo, justamente de una carga mitológica que nos permita, a nuestra vez, invocar alguna divinidad, exista o no, generar plegarias, producir algunos actos y entender que en realidad la vida de las personas, lejos de regirse por las comodidades que evitan aquello que nos pasa alrededor, debería pensarse de una manera más completa, más íntegra y sobre todo más diversa. Esto es no conformarse con ponerse un piloto o un impermeable porque ve que algún tipo vestido de saco y corbata en un idioma incomprensible, con hizo varas e hizo cosas, le pide que haga eso. Y pensar que el clima, del mismo modo que la vida, puede ser tan confuso, tan diverso y tan rico que de golpe a uno le toque vivir toda una temporada con sol y lluvia. Y sol y lluvia, que así es nuestra vida, la vida efectivamente. en la que uno no sabe si está nublado o si es un día soleado, no es posible saberlo. Me dirá usted, son los soles interiores que tenemos y las nubes interiores y yo diré, quizá... Porque adentro están ¿quién lo todos esos sabe? fenómenos, ¿Quién lo además. sabe? Así que... Claro. Sol y lluvia se llama justamente, dedicada a Jorge Dorio, esta canción que va a cantar acompañándose por su guitarra, Edmundo Rivero. Adelante.